Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Nuestro tema de hoy, la ansiedad. Síganos la pista y permítanos mostrarle las huellas de libertad que Jesús nos ofrece para ser libres de la ansiedad. Permítame preguntarle, ¿hay algún asunto pendiente para resolver en su vida que cuando usted piensa en esto de inmediato se altera su estado de ánimo o su sistema nervioso? ¿Está usted enfrentando o ha enfrentado ya un problema que le provoca insomnio, que le quita el apetito, que le altera toda su estabilidad emocional? ¿O está batallando con una emocionalidad negativa al punto de la irritabilidad y usted sabe que no suele estar irritable? ¿Siente que está bajo un fuerte riesgo de caer en un estado profundo de confusión o se siente ya en ese estado de confusión? Pues si respondemos a estas preguntas, ya sea que lo estamos viviendo o que nos ha sucedido algo relacionado con esto, creo que todos concluiremos, podríamos estar atrapados o ser atrapados por la ansiedad. Desde el típico nivel de ansiedad que la vida requiere y exige, aquellas cosas de la exigencia diaria de nuestra vida, hasta verdaderos niveles de ansiedad que pueden realmente llegar a ser un trastorno de pánico. Todos podríamos ser atrapados por la ansiedad. Le cuento que la Real Academia Española define la ansiedad como estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. También lo relacionan y lo definen como angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis y que no permite sosiego a los enfermos. Ahora, ¿cómo podemos reconocer que estamos entrando en un estado de ansiedad o que hemos sido atrapados por esta emoción negativa? Pues déjeme darle algunos rasgos. Cuando fácilmente reconocemos un proceso de activación emocional respecto a un problema, ya sea porque lo recordamos, porque lo conversamos con alguien y usted muy en su interior sabe que el proceso de activación emocional es fácil reconocerlo hacia adentro y lo puede ver en sí mismo, esto puede estarle indicando que usted está ansioso. También cuando nos sentimos o somos incapaces de poner en pausa nuestros problemas, dejar un tema en particular allí pausado para atender otras cosas, pero aquello termina por atrapar nuestra mente y no podemos salirnos de estar pensando en aquella situación. Esto también puede ser un síntoma de ansiedad. También cuando el suceso que nos preocupa, la situación, el problema que nos está ocupando mental y emocionalmente, tiene fuerza suficiente para traer confusión, desesperanza y miedo persistente a la vida. Oiga bien, usted comienza a sentirse confuso, comienza a sentirse desesperanzado y aún lleno de temor. Todas estas cosas pueden ser indicativos de que hay un problema con ansiedad. Pero también cuando aún de forma corporal, porque usted y yo sabemos que corporalmente se percibe la ansiedad, pues cuando de forma corporal se manifiestan síntomas que no se detonan por otros motivos, sino que tienen su causa directa en sentirnos abrumados. Es tanta la sensación de estar agobiados que aún nuestro cuerpo nos va dando una lectura correcta y clara de estos síntomas. Otro rasgo podría ser cuando perdemos la capacidad de enfocarnos, de estar concentrados. Descubrimos serias limitaciones en nuestra capacidad de concentración. Y también en cuanto a lo espiritual, si usted entra en un retraimiento de su fe, que en otros momentos ha sido bastión en cuanto a su relación con Dios y su relación con la vida que usted vive, todos estos
cosas pueden estarnos indicando que hay un problema grave de ansiedad. Y quiero contarle cómo lo ven algunos expertos, cómo lo ve la gente, la perspectiva que los que creen saber del tema nos puede ayudar a entenderlo un poco. Pues algunos profesionales, un grupo de profesionales españoles expertos en el tema, pues allí hay psicólogos, psiquiatras, escriben en el libro Higiene y Prevención de la Ansiedad, así se titula esta obra. Ellos dicen que se estima que al menos el 20% de la población en general experimenta ansiedad con suficiente importancia como para requerir medicamentos. O sea, según ellos, al menos el 20% de cada 100 personas, 20 requieren medicamentos para tratar con su ansiedad. Un escritor de nombre David Servan, que en su libro Curación Emocional nos dice que los estudios clínicos sugieren que entre el 50 y 75% de todas las visitas al médico son sobre todo movidas por el estrés y que en términos de mortalidad, el estrés y la ansiedad es un factor de riesgo más grave aún que el tabaco. ¿No le parece curioso este dato? Además, el mismo autor sugiere en su libro que la mejor manera de tratar con la ansiedad es practicando lo que él llama la autocuración de los grandes dolores. O sea, él dedica un capítulo completo al asunto y de hecho lo titula así, la autocuración de los grandes dolores. ¿Qué piensa usted al respecto de estas posturas? Nosotros queremos dejar en su corazón qué es lo que Dios piensa, porque cuando usted y yo descubrimos las verdades bíblicas, el peso de la verdad de Dios, qué es lo que Dios piensa acerca de nuestros problemas más habituales, es entonces el primer paso para comenzar a ser libre de este tipo de esclavitud. Le invito a que siga con nosotros. Al regreso, echaremos un vistazo acerca de lo que dice la Biblia sobre la ansiedad. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad queremos ocuparnos de enseñarle cómo ser libre de la ansiedad, un problema emocional que puede atraparnos a todos. Pero veamos qué dice Dios, qué dice la Biblia acerca de esta emoción negativa que puede venir en contra de nosotros y quitarnos el bienestar en el que Dios quiere que vivamos. Quiero contarle que según lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 116:3, hay una descripción de todo lo que puede provocar la ansiedad. En primer lugar, ansiedad entonces tiene que ver con verse sorprendido por los apuros de la vida. Pero permítame leerle lo que dice el Salmo 116, versículo 3. Dice, los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió, oiga bien esta construcción gramatical del salmista, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Así que ansiedad es verse atrapado por esos apuros que son normales de la vida. ¿Cuántos de nosotros, cuántas veces no nos hemos visto en apuros, en aprietos, que se aceleran las cosas, que usted sabe que su ritmo ha sido interrumpido por la necesidad de ir más aprisa en una decisión, más aprisa a atender una situación, porque aquello tiene carácter de urgencia? Pues el escritor del Salmo 116 menciona al menos 3 cosas que siempre van de la mano con la ansiedad. Él habla de angustia, de la misma ansiedad, por cierto, y de aflicción. ¿Ha estado usted ahí?
a nivel de sus labores o en vida de familia, en asuntos de vida espiritual también. Todos podríamos estar enfrentando apuros de la vida que vengan de donde vengan, muchas veces se manifiestan así, a manera de acelerarnos las cosas, meternos en encrucijadas, en encerronas que parece que no podremos salir de ellas. Entonces, así como este hombre de Dios llegó a sentirse con tanto apuro que aún daba por sentada la muerte, usted y yo podríamos estar luchando con ansiedad debido a los apuros de la vida. Además, la ansiedad, viendo el contexto de la palabra de Dios, como la Biblia menciona este problema de ansiedad, no solo tiene que ver con apuros, también tiene que ver con un sentimiento de estrechez que produce angustia. Aquí es al contrario. El apuro nos habla de aceleramiento, de estar presurosos para resolver algo, pero a veces la ansiedad opera de una forma diferente. Es una estrechez que produce angustia al corazón. Mire usted lo que dice Salomón en Proverbios capítulo 12, versículo 25. La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Así que es categórico el proverbista. La angustia nos abate, nos mete allí en estrechez, nos sentimos completamente abordados por esa estrechez y por supuesto esto trae una sensación de depresión, puede traer un descenso de nuestro ritmo de trabajo, nuestro ritmo de respuesta frente a la vida. Así que una vez ansioso, usted o yo, cualquiera de nosotros, podemos dejarnos llevar por la ansiedad que entristece, que nos hace reducir nuestra capacidad de respuesta frente a la vida. Y en tercer lugar, la palabra de Dios también nos deja ver que la ansiedad puede tener un efecto tan negativo frente a las situaciones que nos esclavizan al temor. Entonces, ansiedad es vivir situaciones que hacen que el temor te atrape. Quisiera leerle lo que dice Jeremías capítulo 49 y está hablando este pasaje con un carácter profético de ciudades que siendo afectadas por el juicio de Dios pueden aún una población entera de una ciudad verse afectada por la ansiedad. Dice en el capítulo 49 de Jeremías, versículos 23 y 24, Hamat y Arfad están desconcertadas, pues ya saben de la mala noticia. Naufragan en el mar de la angustia y no pueden calmarse. Y sigue diciendo, Damasco desfallece, trató de huir, pero la dominó el pánico. Se halla presa de la angustia y el dolor como si estuviera de parto. ¿De qué nos habla este contexto? Pues nos está dando una descripción de esa serie de consecuencias que cuando usted y yo batallamos con la ansiedad pueden venir a nuestra vida. Mire usted que menciona un corazón ansioso, menciona a alguien o gente que está desconcertada. ¿Se ha sentido usted así? También habla de no poder calmarse. ¿Cuántas veces nuestros niveles de agitación sentimos que literalmente son así? No podemos entrar en calma. Habla de desfallecer y de estar dominados por el pánico. Pues todas estas cosas tienen que ver con lo último que le he mencionado, que es estar esclavizado por el temor. Estas tres cosas nos dicen que la ansiedad, desde el punto de vista bíblico, Dios la ve como situaciones en las que nos vemos sorprendidos por los apuros de la vida. Es el sentimiento de estrechez que produce angustia en el corazón. Cuando la vida nos apretujó por razones diversas y sentimos angustia. Y finalmente le decía que es vivir situaciones que nos pueden esclavizar al temor. Ahora bien, lo más importante para nosotros es dejar en su corazón qué huellas de libertad seguir para ser libre de la ansiedad. Quédese con nosotros.
un problema que la Real Academia Española define como estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Eso es la ansiedad. Además, ellos la relacionan con aquella angustia que suele acompañar a las personas que sufren de enfermedades, pero usted y yo sabemos que no tiene que ver solo con estar enfermo, sino que la angustia podría acompañarnos en el curso de la vida. Y según lo que descubrimos de contextos bíblicos donde es mencionada la ansiedad, hemos dicho que según la perspectiva de Dios, ansiedad puede tener que ver con verse en apuros, sentirse en aprietos, esas cosas que la vida trae. Además, ansiedad es un sentimiento de estrechez que hace que nuestro corazón entre en angustia. Y por último mencionábamos que la ansiedad es vivir situaciones que nos esclavizan al temor, que nos hacen presa del temor. Quiero dejar en su corazón las huellas de libertad que para usted y para mí debemos seguir según Cristo para ser libres de la ansiedad. En la palabra de Dios encontramos consejo para todas las situaciones de nuestra vida. Si usted quiere ser libre de aquellas cosas que lo atrapan, debe conocer la verdad de Dios. Y la verdad de Dios acerca de la ansiedad, la primera huella de libertad que usted y yo debemos aplicar es esta. Deposite en el Señor sus ansiedades. Venga a su presencia. Haga de la entrega a las manos de Dios de la ansiedad una práctica cotidiana. Dice la Escritura en 1 de Pedro 5:7, depositen en Él toda su ansiedad. La razón es la siguiente, porque Él cuida de ustedes. Así que, de hecho, el Señor ni siquiera está invitándonos a asumir que la ansiedad no tocará a la puerta de nuestro corazón. Más bien, admite esta Escritura que la ansiedad llegará, pero la respuesta es depositar en las manos de Dios todos nuestros problemas, lo que produce esta ansiedad. Una segunda huella de libertad que es segura para usted y para mí y que nos saca de la ansiedad es la siguiente. Tome el consejo de Jesús. Desestime la preocupación como estilo de vida. Si usted es una persona que suele ir al descanso nocturno o suele tomar sus problemas y pasar sumamente preocupado por ellos, ansioso, afanado, recuerde las palabras del Señor, que en el Sermón del Monte, hablando de tantos temas de la vida, nos dijo lo siguiente, Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y ya sabemos que el resto de este pasaje en el que Jesús nos invita a ver los lirios del campo, las aves del cielo, para llevarnos a la conclusión de que debemos desestimar la preocupación como un estilo de vida. Aprendamos entonces a hacer esto y seremos libres de la ansiedad. Y una tercera huella de libertad que Dios nos ofrece por medio de su palabra es esta. Por favor, tome nota de ella. Haga de la oración su válvula de escape preferida. Cuando usted se sienta ansioso, cuando usted sienta que los apuros aceleran su ritmo de vida o la estrechez de una situación lo hace entrar en angustia o quizás el temor ya atrapó su corazón, pues entonces recuerde las palabras del apóstol Pablo, que nos dice lo siguiente, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada. Es decir, corramos a leer qué está sucediendo con nuestro corazón y mente, y si ya estamos inquietos, hay que darle un alto a esa inquietud. Más bien, sugiere el apóstol, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y el resultado será este, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones
y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que nuestra gran válvula de escape, antes de hablar con los amigos, antes de buscar al consejero, todas estas cosas ayudan y son necesarias, pero antes de ir a otras personas, corra hacia Dios y por medio de la oración, convierta la oración en una válvula de escape preferida por medio de la cual usted suelta la presión que se ha acumulado sobre su vida. Yo le quiero invitar a que apliquemos en oración estos tres principios. Lo primero, depositar en el Señor nuestras ansiedades. En segundo lugar, decíamos tomar aquel consejo divino, el consejo que salió de las palabras que Jesús dijo. Dice, desestime la preocupación, o sea, vamos a tomar la decisión de que la preocupación no sea nuestro estilo de vida y hacer precisamente de la oración nuestra válvula de escape. Le invito a orar conmigo. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que nos libres de la ansiedad. Hoy declaramos que con confianza podemos llegar a tu presencia y depositar en tus manos todo lo que provoca angustia y ansiedad en nuestro corazón. Señor, te tomamos la palabra. Aprenderemos a vivir libres de esa preocupación negativa, de esa forma, Señor, de mantenernos preocupados por nuestros problemas con un acento, Señor, de ansiedad. Y Padre, ayúdanos a aprender a orar de tal manera que por medio de la oración soltemos las presiones que se acumulan en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado hoy. Le invito a seguirnos la pista para que juntos descubramos huellas de libertad.